estoy en la casa de mi compañera en Bogotá, en la universidad, entran estas personas y ella me dice, es un grupo que hacen meditación con mis papás y yo me inquieto. Ahí solamente me inquieté. Y yo le dije, a mí me gustaría venir. Y ella dijo, ah, pues si quieres yo hablo con mis padres para que te inviten. Sí, y yo le dije, listo. Así pasó. Ella habló con sus papás y efectivamente me permitieron ir al grupo. Entonces yo fui la primera vez. Y oh sorpresa, cuando yo llegué, la persona que dirigía el grupo era una mujer y se llamaba Sí. Miriam González. O sea, cuando yo llegué, estaban llegando, yo me senté y cuando era como una clase, cuando estábamos todos sentados, ella llegó y entonces se presentó. O sea, ya me habían dicho, hay una persona que es la que dirige la meditación. Realmente lo que hacían en este grupo espiritual era meditación trascendental, una meditación profunda, ¿sí? Yo lo hacía, pero yo no sabía que eso se llamaba meditación trascendental. Entonces yo estoy sentada en la sala, entra esta mujer y se presenta. Y cuando ella, yo apenas la vi, yo sentí algo en mi ser. Sí, La identificaste, algo vibró. la recordaste. Pero cuando ella dijo, mi nombre es Miriam González, bienvenida Claudia a este tiempo de amor y de luz, yo inmediatamente tuve como un déjà vu, o sea, frum, 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 me fui para atrás, para atrás, para atrás, y conecté con el momento del maestro cuando él me dice, Miriam González. Y yo dije, Wow. oh Dios, sí, maravilloso, así como se los estoy contando. Y yo estoy hablando hoy muy rápido porque quiero llegar a las preguntas para que podamos definir por qué me pasa y que a ustedes también les puede Les pasar. Eso puede es lo pasar. más importante. O sea, yo no soy rara, ni soy sobrenatural, ni nada de esto. Esto es para todos. Entonces, ella se presenta, yo conecto y yo inmediatamente digo, esta mujer está escrita, su nombre está escrito en el libro de mi vida y yo vengo con una conexión con ella y de Con otras ella, vidas, o sea que esto viene para mí. Yo escrito. abracé ese momento y abracé ese tiempo. Nos conectamos de una manera maravillosa. Una mujer espectacular. Les quiero decir que fue una de mis maestras en este plano físico espectacular. Hacían esto y el grupo no era muy grande, era un grupo pequeño. Una de las personas que conformaban el grupo tocaba el cello, era un hombre, se llamaba Miguel, él tocaba el cello. Entonces ella hacía como una pequeña introducción de lo que íbamos a trabajar, ¿sí? Viajábamos en el astral, todos nos conectamos, o sea, una experiencia lindísima. O sea, por primera vez entré en una comunidad que vibraba con lo que yo venía haciendo desde mis 3 años. Sí, entonces yo me Que sentí hablaba de muy, tu mismo idioma. sí, me sentí muy cómoda, muy feliz, muy acogida. Y bueno, entonces empezó la meditación y él empezaba a tocar el cello. Y ella empezaba a guiar la meditación. Esta mujer conectaba de una manera lindísima con el Maestro Jesús, con los maestros ascendidos. Bueno, tenía una conexión en el astral muy especial. Y nosotras obviamente conectamos y el tema fue fluyendo. Yo todas las semanas iba a esta reunión y entonces ella también sabía, porque ella también conectaba, que yo venía dentro de su astral, dentro de su corte, ¿sí? Entonces, la conexión se volvió con ella más personal, más íntima. De hecho, ella me empezó a invitar a su casa para entrar en tiempos de meditación y de oración y de conexión muy especiales, ¿no? O sea, ya nos reconocimos, o sea, ya sabíamos, hablábamos el mismo idioma. Entonces, así fue pasando y de hecho ella ya empezó de pronto un día en la reunión simplemente dijo, hoy yo no voy a dirigir, hoy dirige Claudia. Yo era la más joven de todo el grupo. Ella dijo, hoy dirige Claudia. Y yo dije, ¿qué? Yo me quedé sorprendida, yo, o sea, no lo esperaba, no, ella no me lo había dicho. Y yo lo dudé, pero ella me dijo, me miró y me dijo, ¿estás lista? Y es tu momento y lo vas a hacer, tranquila, o sea, estamos acá todos conectados. Y este hombre del cello empezaba a tocar el cello y era muy maravilloso porque en algún punto de la meditación él soltaba el cello y también entraba en la conexión, pero el cello seguía sonando, o sea, la Sonando. música nos acompañaba durante toda la terapia.
¿qué cosas entendí con ella? Entendí, por ejemplo, que ella venía con un propósito y ella, claramente yo sabía que ella iba a partir muy, muy, muy temprano. O sea, ella ya Muy está en el pronto. cielo, muy pronto. O sea, era una mujer muy joven, era una mujer muy joven. O sea, ella partió como a los, yo creería que unos 42 años por ahí. ¿Sí? Entonces, eh, en ese momento que yo la conocí, estaba mucho más joven y yo sabía que ella iba a partir y ella también, o sea, ella sabía que, o sea, esa conexión que ella tenía le permitió reconocer que ella estaba presente en mi vida como una almita amistosa. Y tenía Entonces, una función clara, tenía función clara, y cuando uno está alineado con el mundo espiritual, no hay miedo a esa muerte física, porque sabe que hay un trascender y un continuar, ¿no? así es. Entonces eso, obviamente esa conexión se volvió mucho más bonita, más fraternal, más completa, ¿sí? Entre ella y yo hablamos, o sea, me dio muchas instrucciones, viajamos juntas por muchas dimensiones. Sí. Dimensiones. Y un día, entonces, ella me dijo, necesito que entres en la conexión, yo desde mi casa y tú desde la tuya, y va a ser esta, o sea, fue para todo el grupo, o sea, ella lo dijo, pero ella dijo, me dijo, especialmente tú, o sea, va a pasar algo muy especial contigo. Entonces yo dije, bueno, y accedí. Entonces estábamos, la idea era que a una hora específica, nos íbamos a conectar todos, teníamos que hacer como una oración de protección con el arcángel Miguel y era en la noche, a las 9 de la noche, cada uno en su habitación. Bueno, yo les quiero decir que a raíz yo de empezar a estar en este grupo, toda mi aura se iluminó más, o sea, yo me veía muy radiante, me veía muy segura, muy, ¿cómo te digo? Como muy segura de lo que, o sea, de lo que De la había, de lo que información que traía, traías. exacto, de lo que traía. Entonces eso se empezó a reflejar y mis compañeras de la universidad y mis compañeros empezaron a verlo. Y me decían, oye, tú estás diferente, o sea, tú te ves diferente, ¿tú qué estás haciendo? Entonces yo empecé a compartir, no, pues estoy yendo a una meditación trascendental, es en la casa de tal compañera, no sé qué. Y te digo que muchas personas me siguieron. Entonces, pues digo porque seguramente hay muchas que están conectadas de esa época y que saben y pueden dar, ¿cómo se dice?, testimonio Testimonio. de esto que está pasando. Yo vivía en Bogotá con una compañera, ¿sí? Y estábamos las dos, y las dos, yo empecé primero y ella me siguió, ella empezó a ir también al grupo de meditación. Esta noche, Pero Claudia, en ese momento a ti el Maestro Jesús no se comunicaba tan, o tú por lo menos no lo percibías tan claramente como hoy en día, o no, en no, ese momento ya había una comunicación más directa con el Maestro. no, directa. O sea, él cuando yo conecté y yo sentí todo esto, cuando ella dijo el nombre y cuando todo, inmediatamente el maestro, o sea, lo recuerdo perfecto. O sea, estaba delante de mí, detrás de ella, y estaba allí y se sonrió. O sea, como diciendo, porque él vio mi expresión de, oh Dios mío. Y entonces y lo miré y él me dijo, acá está. O sea, ¿Estás preparada? lista. Y entonces yo, ok. Entonces me estaba confirmando y no, y lo que quiero decir es que él no está ahí encima, sino que ya me deja como, bueno, acá hay algo que tú tienes que vivir y ella es la persona indicada y entonces tranquila, déjalo fluir. Entonces, esta noche era en las 9 de la noche y en la conexión íbamos a estar cada uno en nuestra habitación o en un lugar que nos sintiéramos cómodos. Yo dije en mi habitación, teníamos que tener un espejo, entonces yo coloqué un espejo sobre mi escritorio, ¿sí? Donde yo estudiaba, y ella también dijo que si queríamos agregar algo más, como una velita, incienso, música, sí, lo podíamos hacer. Yo no agregué música ni incienso, pero sí agregué la vela, o sea, puse una velita blanca y ya, ella dijo, yo a esa hora voy a hacer una oración especial de protección y todos vamos a conectar a las 9 en punto en el astral, ¿sí? Para entrar en una dimensión de luz especial.
Y la idea es que tengan lápiz y papel para que escriban toda la experiencia. Mi compañera de apartamento estaba en la otra habitación. Ella estaba haciendo exactamente lo mismo que yo estaba haciendo. Entonces yo prendí mi velita, estaba al frente del espejo, todo estaba perfecto, las 9 en punto. Y lo que empezó a suceder es que yo tenía la luz prendida y tenía la luz de la vela. La luz del bombillo de la habitación De se la apagó, o habitación. sea, entró una penumbra, o sea, cayó inmediatamente la luz y quedó solo la luz de la vela. Yo estaba frente al espejo, pues ¿qué estaba viendo? Estaba viendo mi imagen. Mi Y reflejo. cuando estoy viendo mi imagen, yo veo que se empieza a desaparecer mi imagen de izquierda a derecha, empieza a borrarse mi imagen. Y cuando se empieza a borrar, yo empiezo a temblar, literal, o sea, las piernas me empiezan a temblar, entro, me da mucho miedo, se borra completamente toda la imagen y aparece un ojo en la mitad del espejo. Yo no pude, princesa, o sea, los nervios eran tales que yo me, así literal hice este movimiento, ¡fum! Tambaleabas. Me salí y de un solo salto abrí la puerta y salí de mi habitación y le toqué a mi compañera. Le toqué. Lili, Lili, por favor. Y ella abrió la puerta y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no, 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 esto es muy fuerte, no sé qué está pasando. Y ella me dijo, ¿pero qué está pasando? A mí no me está pasando nada. O sea, ella no estaba viviendo lo que yo estaba viviendo. Entonces ella me dijo, hágame el favor y vuelve a entrar, tranquila y permita que la experiencia fluya, porque evidentemente esto, o sea, tiene algo especial para Es ti, para ti. porque yo estoy Claro. en lo mismo y a mí no me pasa nada, la luz está, yo le, se me apagó la luz, o sea, se desapareció la imagen, apareció un ojo y yo estoy muy nerviosa y me dijo no. Entonces yo regresé, o sea, obligada casi por mi amiga que me empujó y yo regresé. Entonces lo que hice fue que hablé con el maestro, o sea, le dije, maestro, estoy muy nerviosa y yo quiero vivir esta experiencia porque entiendo que hay algo especial acá, pero estoy muy nerviosa. Y él inmediatamente, o sea, yo no sé cómo explicarles la tranquilidad que llegó a mi vida, o sea, a mi ser. Sí, entró una Te luz, inundó la paz, la pero serenidad. Anita, o sea, de la cabeza a los pies, yo entré en un estado de tranquilidad y de serenidad y él simplemente no me dijo nada, solo estaba frente a mí, me sonrió y ya yo solo con mirarlo entré en esta paz y ya, y él se desapareció y volví otra vez a entrar y cuando volvió a pasar ya no me dio miedo, ya no temblé, ya nada, volvió a pasar lo mismo, entró la penumbra, se borró mi imagen y apareció un ojo en el No. centro del espejo. No era mi ojo, o sea, yo sabía que no era mi ojo, era otro ojo que me miraba profundamente, pero era algo lindísimo. Y en la medida en que el ojo me miraba, se empezó a abrir el portal, o sea, empezó a girar, a girar, a girar, como ya les he contado que se abren los portales, y se abrió en medio de este espejo, este portal, y empezó a pasar hagan de cuenta, una cinta de película como si fueran las películas del cine. ¿Te acuerdas de antes que pasaban por la mitad? O sea, el espejo era vertical y la película pasaba por la mitad, o sea, quedaba una franja arriba y una franja por toda la mitad. Y empezó a pasar la película y eran escenas de situaciones. Yo inmediatamente cogí mi cuaderno y empecé a escribir absolutamente todo lo que veía. Y ahí es donde, ¿se acuerdan que les conté que vengo conectada con el maestro de otras vidas? Pues lo que empezó a pasar en esa película fueron mis vidas. Pasaron muchas, no todas, porque eso son demasiadas, pero sí Claro, tenemos pasaron, hasta 1000 vidas. sí, pero sí pasaron y yo empecé a escribir y eran como cortometrajes, o sea, como pedacitos de lo que yo necesitaba reconocer de esas vidas, de lo que yo necesitaba tomar de esas vidas, ¿sí? Entonces yo empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir todo lo que pasaba y en ese proceso pude identificar al maestro, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decirles con esto?